Bienvenidos a Punto y Coma. Fíjese que entre 8 y 12 millones de toneladas de desechos plásticos acaban en los océanos de todo el mundo. Amenazan la vida marina y en México se han propuesto modificaciones a la ley para prohibir los plásticos de un solo uso, como pasa en otras partes del mundo. Hoy hablaremos de este problema aquí en Punto y Coma. Acompáñenos. Diariamente usamos plásticos por solo unos minutos y a pesar de que los hayamos depositado correctamente en la basura, estos pueden acabar en nuestros mares y océanos. Y no solo eso, primero llegan y saturan el sistema de alcantarillado de zonas urbanas. Actualmente, solo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido a nivel mundial se ha reciclado, el 12% se ha incinerado y la gran mayoría, es decir, el 79%, ha terminado en rellenos sanitarios o en medio del ambiente. Aunque la limpieza de plástico y de los mares es urgente, el mundo todavía no ha respondido y ese problema está cerca de entrar al punto de no retorno. Según los ambientalistas, lanzamos al mar un camión de basura plástica cada minuto y de seguir así, en 2050 los océanos podrían tener más plástico que peces. Actualmente no hay soluciones para retirar la basura oceánica, aunque en México aproximadamente 16 entidades ya se prohíbe o están en proceso de limitar el uso de popotes, bolsas de plástico o desechables. Pero ¿será que con la prohibición se acabará realmente este problema? Muy buenos días, aquí bienvenidos a Punto y Coma. Y hoy, en el Día de la Tierra que celebramos, vamos a platicar acerca de los océanos de plástico. Este problema que viene ya de años y años atrás y que está de alguna manera enfermando a los océanos, a la vida marina que ahí está, y es un problema que nos compete a todos los países, a todos nosotros. Y para eso vamos a hablar con mi compañera Jimena Mejía. Buenos días. ¿Cómo estás, amiga querida? Pues la verdad es que es un tema que tú muy bien has documentado en las ediciones de Excelsior y que creo que hemos generado ya como conciencia en el mundo. Yo no sé si estemos a buen tiempo o no, pero creo que es necesario. Así es, y qué mejor que para hablar de este tema tengamos aquí en la mesa a expertos, porque de verdad es un problema que México está involucrado como muchos otros países. Quiero darle la bienvenida al senador Eduardo Murat. Él es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático. Muchas gracias por invitarme, Lorena. Gracias. También está Aldimir Torres Arenas. Él es presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Plástico, ANIPAC. Lorena, buenos días. Gracias. Y también está Pedro Zapata. Él es vicepresidente de Oceana México. ¿Qué tal, Lorena? Buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues a ver, hay muchos elementos que platicar, porque aquí hay iniciativas en el Senado de la República acerca de cómo ver el problema de los plásticos de un solo uso, que son justamente los que están pues dañando diversos hábitats, el océano uno de ellos, pero también obviamente es un problema que genera otro tipo de situaciones en contra de nosotros, ¿no? De las personas y de la vida en general. Pero también está la industria. ¿Qué es lo que propone justamente para equilibrar este problema? ¿Quién quiere empezar? Bueno, muchas gracias, Lorena. Tenemos que reconocer que tenemos un grave problema. No reconocerlo sería engañarnos gravemente. Y es que hemos vivido permanentemente durante muchos años en una economía lineal, es decir, hemos tomado recursos de la naturaleza, los hemos explotado, los hemos usado y los hemos tirado. Y de ahí mismo los reingresamos como basura a la naturaleza. Eso hemos coincidido todos en la mesa que es insostenible. Es momento de cambiar las cosas. Y sobre ahí entra la situación del el año pasado, en octubre, se firmó un acuerdo mundial, que es un compromiso mundial para la nueva economía de los plásticos. Este acuerdo, este compromiso, lo que nos lleva es que tenemos que migrar de esta economía que todos hemos mal explotado a un modelo económico diferente, que es una economía circular.
Ahí reducimos el impacto, por supuesto, a los recursos naturales y, por supuesto, además, que evitamos el impacto al final de la cadena, porque lo reintegraríamos de una manera mucho más eficiente. Creo que hemos sido muy responsables. No me refiero a únicos responsables de esta situación, porque la industria reconoce, cuando hablamos de que más del 40% de los plásticos en el mundo son plásticos de un solo uso, tenemos un problema. Y creo que eso tenemos que cambiarlo. Y es el momento que lo tenemos que hacer. Estamos trabajando en el Senado con el senador Murat en un parlamento abierto, es el segundo ejercicio que se hace en el país en ese sentido. Y estamos ofreciendo alternativas a través de 7 talleres, sinceramente viene un 8º más, donde se integra lo que es economía circular. Hablamos de un glosario, tenemos que hablar de términos iguales, porque hay gente que piensa que una bolsa es una cosa y no estaba bien definido. Hablábamos de educación ambiental, hablábamos de manejo de residuos, de responsabilidad, tanto compartida como extendida. En fin, son 7 temas que tocamos de manera muy profunda y estábamos sentados ahí, por supuesto, las ONGs, la sociedad en general, la gente de la cátedra de investigación, la gente de las autoridades y los industriales también. Si nosotros entendemos ahora lo que significa esta responsabilidad y corresponsabilidad, los industriales reconocemos que tenemos que cambiar de modelo económico, es insostenible seguir como estamos, pero también nunca vamos a aceptar que somos los únicos responsables. El plástico per se es un material maravilloso que creo que hemos sobreexplotado. Estos modelos económicos, inicialmente hablamos de 3 R's, reusar, reducir y reciclar, cuando hemos sido poco eficientes en eso, Lorena. Hay 2 R's más, que es el rediseño. Hoy día muchos productos plásticos que son usados, no nada más un solo uso en general, tienen que ser rediseñados. Y además la última R, que es el repensar. Repensar todo lo que estamos haciendo, repensar nuestras formas, repensar de quién es la última responsabilidad en la basura, porque una industria del plástico, cuando ve una botella, una bolsa en la basura, no ve basura. Ve materia prima cara, pero que está mal dispuesta. Entonces creo que esa ya tenemos que llevar la discusión. Senador. Bueno, Lorena, muchas gracias por invitarnos a platicar de este tema que es importantísimo. Como lo comentan en ANIPAC, hemos estado trabajando alrededor de 2 meses con estos 7 talleres y va a haber uno último que va a ser este jueves, en donde se van a recibir propuestas de los distintos actores relevantes para tratar de incorporarlas en lo que vaya a ser el dictamen final. Te platico, se han presentado en el periodo de sesiones pasado y en 9 iniciativas relacionadas con el plástico. Y tal vez esta semana vamos a recibir alguna otra. Y seguramente vamos a estar discutiendo ya en el tema de proceso legislativo en el verano, y si lográramos un consenso podría entrar en el periodo extraordinario, pero yo creo que nos vamos a ir al periodo ordinario hasta septiembre, porque no hay que apresurar las cosas. Hay que recordar que hubo un esfuerzo hace algunos años para lograr un consenso a nivel nacional y no se ha logrado. Y creo que es importante, no podemos continuar hacia adelante de la misma manera. A las 3 R's de las que acaba de comentar, yo agregaría repensar y rediseñar. Tenemos que rediseñar cómo estamos haciendo las cosas, porque se están contaminando los mares, se están contaminando las barrancas, los océanos, y los animales que viven en estos hábitats se están alimentando, y al final nosotros consumimos los pescados y consumimos algunos de estos alimentos, y entonces también estamos consumiendo plástico. Y se convierten en microplásticos porque el sol, los mares y todas las condiciones adversas los van destruyendo. Entonces es una mentira los que dicen que hay una gran cantidad de plásticos flotando en el mar. No es cierto, sino se van destruyendo y se van volviendo microplásticos, y desde el plancton hasta las ballenas terminan consumiendo plásticos. Entonces, yo creo que lo importante de estos 2 meses fue, como lo comentan en ANIPAC, pues que hay un parlamento abierto, como sucedió con la Guardia Nacional, y escuchar a todas las partes sin buscar culpables. Yo creo que nos tenemos que escuchar, y esto es vivir en democracia. Y viviendo en democracia podemos lograr un mayor consenso en torno a temas tan complicados como este. Pero
es importante reconocer, nosotros tenemos alrededor de 53 millones de toneladas de residuos urbanos. Eso el INEGI lo dio en el 2015. Para 2030 va a haber 65 millones aquí en México. El 33% vienen de las 3 ciudades más grandes, que es la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Y en tema de plástico es más o menos el 10%. Entonces, si son 53 millones de toneladas de residuos urbanos, pues más o menos como entre 5 y 8 millones son residuos plásticos. Entonces no podemos continuar de la misma manera y los de un solo uso son los más dañinos. ¿Por qué? Porque se utilizan alrededor de 10 minutos para que solamente los utilicemos una vez. Entonces, nosotros lo que tenemos también ahí por indicadores como el INEGI, alrededor de 650 bolsas consumimos al año cada individuo. Y los popotes están causando también muchos problemas. Entonces, tenemos que encontrar la fórmula, que no es fácil, en donde todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer para eventualmente transitar hacia una economía circular. Y entrarle al debate, si hay que prohibir algo, bueno, pues platiquémoslo. Nadie va a buscar culpables, pero lo que sí tenemos que reconocer es que hay un grave problema. Pues ahí tienen por ahorita dos posturas y vamos a hacer un corte y regresamos con la postura de Oceana, porque sobre todo la vida de los océanos y la vida que ahí está, que ahí habita, está siendo muy, muy, muy afectada. Regresamos. Estamos de vuelta en Punto y Coma para hablar de este tema que creo que a todos nos incumbe, que es el cuidado de nuestros océanos. Y para hablar del panorama que hay en México y saber la situación real que tenemos que enfrentar, pues Pedro Zapata, vicepresidente de Oceana México, pues nos va a decir qué podemos hacer, cómo estamos realmente, porque una parte es la legislativa como ciudadanos, pero ustedes como especialistas que están viendo la situación real del problema, pues tienen que darnos sugerencias. No, muchas gracias. Y en todo el mundo, no nada más en México. Justamente este fin de semana estaba conversando con gente, perdón, gracias por la invitación de nuevo, y haciendo una comparación que me parece que es válida, que así como nos acordamos de la época de la edad de piedra y de la edad de bronce, yo creo que gente que sobrevive en este planeta se va a referir a esta época como la edad del plástico, por lo ubicuo que es, porque está en todas nuestras partes, en todos nuestros procesos desde que nos levantamos en la mañana de una manera preponderante. A nosotros nos preocupa mucho, es un tema que en Oceana y en todas las ONGs marinas en realidad pensamos todo el tiempo y pensamos en por dónde vienen las soluciones, ¿no? Entonces, celebramos mucho la iniciativa del senador Murat, de sus colegas en el Consejo, perdón, en la mesa directiva de la Cámara de Senadores. También algo que me parece que en un estado menor, bueno, todavía de no tanto avance, pero que está empezando a caminar en la Cámara de Diputados también. Y también, según noticias que tenemos en la Semarnat, hay iniciativas, al mismo tiempo hay iniciativas de legislación muy importantes en las legislaturas de los estados, en estados como Querétaro, en estados como Quintana Roo, en estados como Baja California Sur, han avanzado donde la Federación francamente no lo ha querido, no lo ha sabido hacer hasta este momento. Lo que ahora tiene que hacer la Federación, ponerse al mismo nivel en términos de legislación. Y quiero recalcar eso, porque sí se trata de legislación. El ingeniero hace una buena referencia al Acuerdo Internacional sobre Plásticos, pero no el título puede ser un poco engañoso, no es un acuerdo, es una serie de compromisos voluntarios de la gente que lo firma. No obliga a nadie, ¿no? Y es importante que si vamos a llegar a decisiones que tengan que ver con plásticos sean obligatorias, no sean de que una industria tenga la buena voluntad o no. Aquí se tienen que tener reglas claras, que no paren con el reciclaje, porque es muy importante, ¿no? Nuestra mente, porque pues fueron campañas muy exitosas que hemos tenido desde niños, nos llevan a pensar en, es que hay que reciclar. Bueno, sí hay que reciclar, pero no basta. Reciclar no nos va a sacar de este problema. Y la dura realidad es que hay que producir menos plástico. Una imagen que es muy poderosa es que si uno se está ahogando en una tina, no va por una jerga para limpiar el agua. Si uno se está ahogando en una tina, cierra el agua. Lo primero que hace, ¿no? Aquí nos estamos ahogando en plástico. Tenemos que cerrar la llave del plástico y producir mucho menos plástico del que estamos produciendo y después además preocuparnos de cómo le hacemos con el plástico que ya tenemos, porque obviamente hay industrias que lo van a seguir necesitando. No nos vamos a liberar del plástico en usos médicos, por ejemplo, porque pues salva vidas, ¿no? Pero el popote no salva ninguna vida, ¿no? Podemos encontrar soluciones, podemos encontrar alternativas. Entonces, nosotros celebramos las iniciativas que hay.
y estamos tratando de llevar el debate hacia esos campos, para ser repetitivos, si me disculpan, al campo de la obligatoriedad. Una cosa que habrá que hacer después de estos foros tan importantes es decantar, digamos, qué pasa por leyes que están en el terreno del legislativo y qué pasa por normas oficiales mexicanas y por reglamentos y por acciones que pueda imponer el Ejecutivo, que creo que también están en ese sentido bien alineados. Y bueno, y recalcar esto de que reciclar no es suficiente, hay que reducir el uso del plástico, ¿no? Y realmente prohibir nos va a ayudar, nos va a sacar de este gran problema del uso de los plásticos. Realmente, bueno, en otras partes del mundo se están prohibiendo las botellas de agua, por ejemplo, y por ejemplo, vemos cada vez a más gente, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas de las grandes ciudades como Chicago, que traen sus termos para rellenar el agua y están dejando de usar las botellas, ¿no? Por otro lado, en Europa, en algunos países también están prohibiendo el uso de los plásticos de un solo uso, claro, para evitar esta situación. Y sin embargo, uno va al supermercado y ves las manzanas peladas, partidas en cajitas de plástico. Ves los plátanos, lo que la naturaleza ya envolvió, lo volvemos a envolver. Exactamente. Entonces, ¿realmente prohibir nos va a sacar de este problema o repensar una de las R's que incluían ustedes, repensar y rediseñar? Pero, ¿y la gente? ¿Cómo lo vamos a hacer para que nosotros dejemos de usar plástico o cómo? Es que mira, todo va unido. En realidad, prohibir es lo más fácil y te implica no hacer nada. Y yo creo que entendemos todos, bien lo decía Pedro, tenemos una situación del plástico que no podemos soslayar. El plástico es muy importante en nuestras vidas. El plástico es más allá que los plásticos de un solo uso. Yo vengo de hace un par de días de una cirugía y cuando me desperté, lo digo siempre, veo una manguera de plástico llevándome alimento a la sangre que viene de una bolsa de plástico. Estoy en una bata de plástico, en una cama de plástico, todos los equipos tienen carcasas de plástico, los cables son plásticos, la pared está cubierta de plástico, las persianas son de plástico y tengo que pagar con plástico al salir. En realidad, el plástico va más allá de lo que creemos. Y sí entendemos que tenemos que tener una corresponsabilidad todos. Hay un ejercicio muy bueno que dieron en uno de los talleres, donde tenían dos papeles. Y decía la persona esta, ¿qué esperamos? Que el fabricante del papel venga y lo recoja. No, tiremos los dos. Una era una servilleta, otra era un billete. La servilleta, si queremos que venga el fabricante del papel a recogerlo, va a tardar un poco. El billete no tarda mucho en que alguien lo recoja. Creo que tenemos que trabajar en la valorización de los residuos. No tenemos una ley de residuos ahora. Por más que yo separe en casa, si pensamos que en casa tengo yo 5 botes o 7 botes diferentes, con vidrio, con papel, bla, 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 y llega el camión y todos los junta, tenemos un mal manejo de residuos. Es cierto lo que dice Pedro, tenemos un asunto de exageración en el manejo de los residuos, pero también hay que sumar responsabilidades en el camino. Hay muchas responsabilidades que no se están tomando en cuenta, e incluyo las autoridades, incluyo la sociedad, porque es muy recurrente que veamos, yo hace poco les platicaba en el Senado, ¿cuánto creen que cuesta educar a un mexicano? En la frontera, en Reynosa, decimos que nos cuesta $3.50, porque es lo que cuesta pasar el puente. Y al llegar al puente te pones el cinturón, dejas de tirar la basura por la ventanilla. Y no es que acá en México tengamos leyes malas, ni mucho, tenemos unas excelentes leyes. Pasa por el ejercicio de la aplicación de la justicia. Creo que tenemos que trabajar en esto, tenemos que entender que prohibir implica no hacer nada, como lo decía, y tenemos que hacer algo más que no hacer nada. Implica labores en la sociedad, implica labores en la industria, sí, tenemos que rediseñar. Las 5 R's incluye la reducción, por supuesto. De repente yo le explicaba al director de la ANIPAC en una ocasión que nos acusaba a Greenpeace de una manera curiosa que hacemos matruscas plásticas, porque en una caja venía una bolsa de plástico, sacamos la caja, le quitamos un empaque de plástico, le abrimos otra bolsa de plástico. Hemos sido también poco responsables. Hoy no hay una norma en el país, por ejemplo, sobre bolsas. No hay una norma a nivel nacional, no hay una norma en popotes. El popote representa el 0.018% del volumen, realmente nada. Y créanmelo, para los enfermos, se los digo, es muy importante el uso del popote. Pero hemos sido irresponsables en su uso, hemos exagerado. ¿Quién te dijo que un cubierto de plástico era desechable? Nadie lo dijo. Somos irresponsables, somos cómodos.
¿no? Una bolsa de plástico, ¿cuándo es de un solo uso? A la casa llega al menos a otro uso más para guardar la basura de casa. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho en el trabajo conjunto del manejo de residuos y en el cuidado de la responsabilidad del uso de los productos. Los océanos se están llenando de basura. El plástico sí es importante, insisto, no podemos soslayar eso. Pero ¿por qué llegó hasta allá? ¿Cómo es que llegó hasta allá? Cuando vemos videos tirando camiones basura en los océanos, es absurdo. Nosotros tenemos que trabajar de manera corresponsable, insisto, con las ONGs, con la sociedad, con las autoridades, para evitar que llegue a los ríos, que llegue a los mares. Con esta reflexión tenemos que ir a un corte, pero regresamos para hablar más de este tema. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma con este tema sobre los océanos de plástico. ¿Qué vamos a hacer con la producción, con el consumo de los plásticos y hacia dónde tenemos que ir? Porque cada vez es un problema más grande. Hemos visto en las imágenes, en la televisión, en los diarios, en los portales, tortugas con popotes en la nariz. Hemos visto a ballenas muertas en la playa que le sacan bolsas y bolsas y bolsas de plástico y que eso les llevó justamente a la muerte. Esas imágenes que estamos viendo cada vez en las campañas, de verdad nos sirven para concientizar a la gente, decir, estamos llenando los océanos y matando a los animales en este sentido con todos los desechos. Decían, bueno, ¿cómo es posible que lleguen los camiones de basura a los océanos? Décadas atrás, justamente los océanos eran los basureros del mundo, ¿no? Desde tóxicos hasta otro tipo de toneladas de desechos, ¿no? Sí, yo diría que siguen siendo. Perdón, no sé si el senador tenía algo que decir al respecto. Yo creo que sí sirven. Uno de los talleres, el segundo taller, fue educación ambiental. Y te platico, ahora que se debatió en la Cámara de Diputados el artículo 3 para todo el tema de la reforma educativa, o contrarreforma educativa, como ahora le llaman, pues incluimos la palabra medio ambiente y la palabra naturaleza. ¿Por qué? Porque la educación sí es importante. Los 7 talleres, rapidísimo te los digo, el primero fue glosario, para que todos tengamos la misma definición de todas estas cosas que estamos platicando contigo. El segundo fue educación ambiental. El tercero se concentró en economía circular. El cuarto, responsabilidad compartida y extendida. El quinto, etiquetado. El sexto, manejo de residuos. Y el séptimo fueron conclusiones. Y abrimos un octavo para que traigan más propuestas los distintos actores relevantes. Yo creo que sí es importante. Y lo que yo he venido diciendo a modo de conclusión, pero conclusión no como punto final, conclusión como punto de partida. Que lo que quiere decir es que debemos de ser lo suficientemente ambiciosos hacia el futuro, lo suficientemente realistas en el presente y de una implementación lo suficientemente gradual para eventualmente llegar a una transición, como lo están haciendo en la transición energética, una transición hacia economía circular. Pero tenemos que reconocer el tema de las externalidades negativas. Las externalidades negativas lo que quiere decir básicamente es a quién le vamos a transferir los costos de todo esto que está sucediendo en la cadena productiva. Entonces, yo creo que las campañas, por supuesto que sí sirven, pero te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el cáncer de mama. ¿Cuántas campañas han habido del cáncer de mama? Y empezaron desde los 80s, a finales de los 80s y en los 90s. Y siguen. ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo es educando a toda una sociedad. Entonces, son procesos bastante largos. Y yo creo que lo que va a suceder es lo que sucedió como con el tema de los cigarros en los 90s, ¿no? Que los cigarros hubo, aunque ustedes no lo crean, hubo doctores que salían a recomendar que fumaras. Hasta que hubo estudios en donde se probó todo el daño que estaban causando, bueno, pues fueron cambiando las costumbres. Y hay que recordar que de las costumbres es de donde surgen las leyes. Senador, usted lo dice muy bien, son procesos largos, pero el mundo nos puede esperar tanto, realmente como está la situación, como vemos las imágenes, a las especies realmente pues muriendo, ¿no?
a final de cuentas lo que menciona es cierto, ¿no? Las campañas de salud, pero nos afectan directamente como seres humanos, ¿no? Pero a nivel mundial creo que todavía no hay una conciencia real de cómo nos va a afectar. Yo creo que hay un reclamo de la sociedad a nivel internacional y creo que los pioneros han sido la Unión Europea con todo lo que han estado decidiendo últimamente. Yo no pondría a Estados Unidos como pionero, yo creo que Estados Unidos está muy, muy, muy lejos de ser uno de los países que está tomando con seriedad este problema. Y lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en otros temas. Nosotros fuimos pioneros en el tema del cambio climático. Tuvimos la Ley General de Cambio Climático en el 2012 y hay que recordar que el Acuerdo de París se firmó hasta el 2015. Entonces, ¿por qué no ser pioneros e innovadores en este tema? Y tomar las cosas de manera proactiva y no de manera reactiva. Y estoy de acuerdo contigo, el tiempo es nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo. Eso va a depender de nosotros, de qué tanta proactividad le tomemos al asunto. Pues el tiempo realmente desde una perspectiva de la ciencia es muy corto para hacer lo que tenemos que hacer y cuidar los océanos y en general a la Tierra. Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Estamos de vuelta en Punto y Coma y yo quisiera preguntarle al senador Murat sobre estas iniciativas que ya están sobre la mesa para saber lo que le puede corresponder a la industria, porque en el país pues realmente no existe, tengo entendido que no existe algo que pueda responsabilizarlos por tanta producción de plástico que pueda haber y que ya se visibiliza en los mares. Bueno, yo te voy a decir qué es lo que va a suceder. Yo siempre pongo como ejemplo lo que sucedió en Australia. En Australia sucedió algo similar de lo que está pasando en el país. Las localidades, allá las provincias y aquí los estados, empezaron a regular, y los municipios. Y toda esta regulación se empezó a dar de manera local, hasta que eventualmente se logró un consenso a nivel nacional para lograr un gran acuerdo. Eso es lo que yo creo que va a suceder en México. ¿Y qué temas más importantes? Bueno, pues el etiquetado es importantísimo. El glosario es importantísimo, porque si estamos hablando con definiciones distintas, pues eventualmente no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, por eso empezamos con eso. El tema del etiquetado y la responsabilidad es lo que acabo de mencionar, el tema de las externalidades. El costo, ¿a quién se le va a transferir? Porque hay un costo. Entonces, sin satanizar a nadie, tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde se va a transferir ese costo y quién va a tomar las riendas de eso. Y ahora, no sé si va a dar tiempo, pero traigo una idea de crear un instituto que va a ser el Instituto de Innovación e Investigación de Residuos, que creo que eso nos puede ayudar mucho para empezar a generar a nivel políticas públicas una serie de productos que puedan ser alternos al plástico y para que podamos eventualmente atacar el problema, pero de raíz. Esa es una idea que traigo, que voy a ver si todavía la puedo meter esta semana y si no la vamos a meter en la comisión permanente. Pedro, hablaban de los costos. ¿A quién le vamos a pasar los costos? En tu especialidad en Oceana, justamente que son los océanos, la vida marina, ¿cuál es el costo que está teniendo el plástico? Cuéntanos lo que han detectado, los estudios a los que han llegado. No, el costo que se tiene hoy, a ver, lo dividiría en dos partes. El que conocemos, que es gravísimo, y el que no conocemos, que puede ser incluso más, ¿no? El que conocemos, que es gravísimo, es la concentración de plástico en los océanos que hemos visto, tanto en imágenes que son muy impactantes como el de la ballena y la tortuga, pero como bien decía el senador, en imágenes que no tenemos, pero que conocemos que existen, que son el impacto del microplástico, que son estos plásticos pequeños, que a veces son efecto de como la degradación de plástico, pedazos más grandes de plástico, que atraen contaminantes y se depositan en el suelo marino, en ecosistemas como los arrecifes de coral, como los manglares, ecosistemas que soportan todos los sistemas que crean la vida en el mar, ¿no? Y que eventualmente llegan a ser tan pequeños que empiezan a entrar a la cadena alimenticia, al final de la cual estamos todos nosotros. Y todavía esas son investigaciones que se están haciendo, cuál es el impacto de esos plásticos sobre nuestro ser, pero no apuntan hacia nada bueno y es verdaderamente aterrador porque además sobre esos plásticos funcionalmente es muy difícil pensar que podemos hacer algo. Están ya en el océano y no hay mucho que hacer al respecto. En cuanto a los costos, yo diría que
como decía fuera del aire, pues la gran parte de los costos tiene que ser pagada por la industria, por una razón muy sencilla de justicia, porque la industria del plástico es quien ha tenido la mayoría de las ganancias económicas derivadas de la producción de plástico hasta ahora. Entonces, si ellos tuvieron la mayoría de la ganancia, y por industria del plástico me refiero a todos, desde los precursores como los combustibles fósiles y el petróleo, hasta los que venden y comercian con empaques de plástico todos los días. Es ahí donde ha habido los beneficios económicos de usar plástico, es ahí donde tienen que haber los costos económicos de hacer la transición. Y para responder la pregunta que hiciste hace rato sobre la prohibición, yo diría que preguntaste si la prohibición funciona y nos va a sacar del problema. Yo diría que sí. No todas las prohibiciones y no todos los plásticos, pero apunto a un ejemplo de la Unión Europea que el senador bien decía. La Unión Europea hizo una directiva que es una forma como de que el Parlamento Europeo le manda señales y le dice qué tienen que hacer a los países miembros de la Unión Europea sobre el plástico, y el auditorio haría bien en echarle un ojo. Y es muy clara, y dice, los países miembros de la Unión Europea harán legislación para controlar el uso de plástico y reducir la producción de plástico, y hace categorías. Entonces dice, ahí donde hay plásticos, donde ya hay una alternativa económicamente viable, que son de un solo uso, opera una prohibición inmediata y total. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón por la que tiene que haber unicel hoy en día en México. Hay alternativas económicamente viables y costeables y que cumplen la misma función y que no son ambientalmente tan dañinas. Ese es un ejemplo de muchos, ¿no? Allá pusieron también los hisopos y pusieron algunos, para revolver las bebidas. Y hay los agitadores, ¿no? En otros casos, por ejemplo, los envases de botellas de refrescos y de agua, pues sí hay alternativas, pero es un poquito más lento el camino. Entonces pongamos un calendario, ¿no? Tienes cierta cantidad de años para hacer la transición. Y en otros casos, como la industria médica, pues sí es muy difícil y es una transición mucho más larga y hay que contemplarla. Y hay que hacerlo, además, para detonar esa innovación y creatividad en el sector privado de México que operó. Me gusta mucho que han hecho muchas referencias a la transición energética porque es un caso clarísimo. O sea, en ese caso se impusieron reglas que dicen tenemos que transitar hacia una economía baja en carbono, y hoy en día México es líder en la producción de energía limpia, con creación de empleos en los sectores de energía limpia, con innovación en las industrias de energía limpia. El plástico tiene que empezar a transitar hacia eso, ¿no? Y los creadores de empaques e embalajes tienen que transitar hacia allá también. Y ahí, por ejemplo, ingeniero, la cuestión de la economía circular. Sí, porque decía Pedro, es que nos hemos enriquecido la industria con eso. También hemos hecho la vida más fácil, hemos hecho que el empaque sea más económico, que el alimento dure más. Lo que habla este Global Commitment, este acuerdo global, es que tenemos que repensar lo que estamos haciendo, y lo que hemos hecho hasta ahora ha estado mal. O sea, tenemos que reconocer que hemos trabajado mal. No nada más hay que reducir, tenemos que promover el reuso, como hace rato lo indicabas. Sobre el reciclaje, hago un paréntesis porque el reciclaje no es la única alternativa y hay que trabajar, lo marca este compromiso global, en el reciclaje funcional. Es decir, no me sirve de mucho que yo nada más me quede en la parte media reciclando lo que la industria genera en ese hueco y reusándola, sino que tengo que impedir el impacto al medio ambiente, tomarlo directamente de la cadena en la parte final y que regrese funcionalmente al mismo elemento. Lo platicamos en el corte con Pedro. Pedro se decía, como el PET no llega nunca a la misma botella, ¿no? En México tenemos la planta más grande del mundo de PET grado alimenticio reciclado. Porque las botellas de PET que están en la basura regresan como botellas de PET. Es más, las botellas de agua de una firma de refrescos es 100% PET que vino de la basura. Estábamos en un país sudamericano hace un par de meses y el presidente del plástico decía, es que te imaginas que hubiera una botella que fuera 100% de reuso, yo no la tomaría. Hoy en México lo tenemos, somos líderes, como dice el senador Murat. Tenemos que regresar de esa manera, tenemos que trabajar de esa manera, siendo más eficientes, provocando una mayor eficiencia en ese sector. No nada más hablar de la parte de botellas. El debate se centra en 4 productos básicos: en las botellas, en las bolsas, en popotes y en los productos de EPS o poliéster expandido, como decía Pedro.
¿sí? Unicel, comúnmente. Unicel, como lo conocemos usualmente. No nada más sobre ellos, tenemos que trabajar sobre el resto de los 150 polímeros que tenemos en el mundo y tenemos que trabajar de manera eficiente. Tenemos que provocar, además de reducir, reusar y reciclar, tenemos que diseñar muchos productos, porque tú vas al súper hoy día y abres una caja de cereal y está a la mitad. O sea, eso no puede seguir siendo. No puedes sobreempacar muchas cosas que hoy tenemos sobreempacadas. Insisto, como dije en un principio, hemos exagerado y hemos sido responsables. Pero ¿quiénes hemos sido responsables? Los fabricantes del producto, del polímero, los que lo transformamos, los que lo ofertan, los que lo usamos. ¿Quién ha sido responsable? Creo que hemos sido todos. No hemos sido nada más la parte de la industria, ¿eh? Eso no puedo aceptar. Creo que hemos sumado irresponsabilidades. Decíamos hace un rato, tenemos que pararlo, sí. ¿Quién es nuestro peor enemigo? El tiempo. Y tenemos que hacerlo rápido. En este Global Commitment, como bien decía Pedro también al principio, es un acuerdo de buenas intenciones. Bueno, lo queremos llevar en el Senado a que es un acuerdo formal, obligatorio, que nos obligue para el 2025 ingresar al menos el 25% de integración reciclaje post-consumo. Y que el 2050 los productos de empaque, envase y embalaje sean 100% reusados o 100% reciclados. O sea, si no podemos mover la maquinaria en un año, no, es muy poco probable. Pero tenemos que hacerlo ya. Fíjense, ahí está el compromiso de la industria, pero que también acepta que tienen culpa en todo esto, la parte de las leyes que nos tienen que poner sobre aviso de o dejamos de hacer esto o vemos cómo lo vamos a dejar de hacer para que no estemos contaminando los océanos y demás hábitats. Vamos a hacer rápido un corte y regresamos con más. Estamos aquí ya de regreso en Punto y Coma, en la recta final del programa. Se nos ha ido muy rápido. La cuestión de los plásticos, todo plástico se recicla, todos debemos de tomar conciencia en su uso y pues es un trabajo en conjunto de toda la sociedad. La parte legislativa, sí, la parte de la sociedad, sí, organizada, los industriales y la gente común y de a pie que tome esa conciencia en el uso de los plásticos. Sí, aquí sí quisiera preguntarles, el común, los ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué productos tenemos que dejar de consumir? ¿O cuáles serían las alternativas? Porque la verdad el plástico ha sido una forma de estar en una zona de confort como ciudadanos, ¿no? Realmente desechar todo, ¿no? Sin pensar en las consecuencias, pero ahora que estamos a tiempo, ¿qué podemos hacer? Mira, revisar un ejercicio que es bien interesante y poco aterrador es levantarse un día en la mañana y registrar en un día normal todas las veces que entramos en contacto con plástico voluntariamente y todas las veces que entramos en contacto con plástico involuntariamente. ¿Y cuántas de esas veces hubiéramos podido evitarlo si hubiéramos querido, ¿no? Y en muchas de las ocasiones vamos a encontrar que tomamos decisiones que nos llevan a eso. Y en otras ocasiones vamos a encontrar que otros toman decisiones que nos obligan también al uso del plástico involuntariamente. Por ejemplo, pues yo me acuerdo muy bien cuando yo tenía que llevar las botellas de refresco a la tienda en sus envases y en sus cascos, les decíamos, para que me las regresaran llenas de refresco. Entonces, ahora no puedo porque casi ningún refresco está envasado en vidrio, ¿no? ¿Yo tomé esa decisión? No, alguien la tomó por mí. Entonces, ese cae dentro de la categoría de cosas que yo no decidí. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, y con esto cierro y doy las gracias. En algún momento nos convencieron de que tomar agua en botella de plástico era infinitamente superior alternativa a tomar agua de la llave. Bueno, en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, en otros lugares se ha comprobado que el agua de la llave que nos provee, por lo menos en la Ciudad de México, el sistema de aguas de la Ciudad de México, es revisada en su calidad más veces que muchas de las marcas comerciales de agua. El gobierno de la ciudad invierte mucho dinero en que esa agua que sale de mi llave sea potable. Y el gobierno de la Ciudad de México publica los índices y los parámetros de calidad del agua con regularidad, medidos en distintos puntos. Entonces, para contestar tu pregunta, tomar agua de la llave. Tomar agua de la llave. Primer paso. En algunos casos vas a ver un poquito a cloro. Eso es lamentable y hay que hacérselo saber a el gobierno de la Ciudad de México, pero de todas formas va a ser un agua de la que yo como consumidor sé más que muchas de las marcas comerciales que hay que me venden el agua en botellas de plástico. Es un ejemplo y con ese más.
En la parte legislativa que estamos esperando, esta reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Mira, no te puedo adelantar más que lo que ya te dije. Vamos a platicar y vamos a discutir todo eso, yo creo que ahora en verano, y vamos a ver las 9 iniciativas que se presentaron. Sí te voy a decir una cosa, va a haber un cambio de incentivos, eso seguramente va a suceder, y cuando hablo de incentivos, pues vamos a encontrar la mejor solución en donde se incluyan impuestos, en donde se tengan que incluir impuestos, en donde se tenga que incluir la responsabilidad extendida, pues vamos a transitar hacia eso de una manera ordenada, y como dices, tenemos el tiempo encima, y subsidios también. Si hay algo de subsidios, pues también lo vamos a platicar evidentemente con la Secretaría de Medio Ambiente, porque pues al final el Ejecutivo también toma parte en todo esto. Pero creo que lo más importante es que nos hemos escuchado, los distintos actores relevantes, cada quien con sus posturas, aunque son distintas y no son iguales, pero lo que tenemos que lograr es una ley que trate de convencer a todos, pero siempre poniendo en primer lugar al medio ambiente. Creo que lo que tenemos que hacer es apostar al cambio. Tenemos que apostarle eso y no a la falta de Estado de Derecho que hay en el país, porque si le apostamos a la falta de Estado de Derecho no vamos a lograr nada. Y en ese sentido todos somos corresponsables, pero hay unos que tienen mayores recursos y que tienen mayores posibilidades para lograr ese cambio, incluyendo al gobierno, no estoy sacando al gobierno, incluyendo al Ejecutivo, incluyendo al Poder Judicial, porque ellos también en sus decisiones generan cambios, y el Poder Legislativo y la sociedad civil organizada. Creo que todos estamos buscando lo mejor para México, pero hay que apostarle a el cambio. El inicio del cambio, el cambio de conciencia es el inicio del cambio. ¿Y la industria? ¿Qué esperamos de la industria? Primero, sumar a lo que dijo el senador, que no olviden la parte de manejo de residuos, que es muy importante. Que ojalá la ley no se haga sobre las rodillas, como algunas hoy se han manejado. Entender que creo que el problema va más allá de nuestras manos, pero está en nuestras manos arreglarlo. Si eres parte del problema, eres parte de la solución. La industria siempre va a sacar el pecho y dar la cara para decir que estamos para colaborar con la industria, para colaborar con la sociedad, pero nunca vamos a aceptar que no somos los culpables, los únicos responsables. Creo que nos sumamos a las responsabilidades que los demás tenemos en esto. Preguntaba hace un rato, ¿qué pasa cuando alguien tiene en su mano la decisión de tirar ese empaque al final? Cuando haces el ejercicio que dice Pedro, es muy interesante, porque te ves en tu camino, desde que te levantas hasta que duermes, mucho plástico que es muy amigable. Tu cama donde duermes es de plástico. El baño, imagínate la cocina, imagínate tu auto, imagínate la industria agroespacial o la alimenticia. Lo que creo es que tenemos que entender que tenemos que cambiar de modelo económico. No podemos seguir un modelo económico como hasta ahora, y tenemos que encontrar todos la forma de que podamos vivir en mejor equilibrio, porque como una vez le dije a un ambientalista muy querido de Greenpeace, nosotros queremos lo mismo que ustedes. Queremos mares limpios, bosques limpios. De los 10 ríos más contaminantes, 4 en China, 2 en la India, hay por ahí en África, hay 2 en el sudeste asiático. Son los que más contaminan. Pero cuando tengo en mi mano ese empaque, al final del camino está en mí la responsabilidad. Quiero sumar acuerdos, estamos todos en la misma mesa, como bien decía el senador Murat, no con discursos en la misma dirección, pero sí tenemos que sumarnos, y tenemos que la sociedad, la autoridad y la industria sumarnos juntos para encontrar la mejor de las soluciones. Jime. Pues la verdad hay que generar conciencia sobre todo lo que usamos. Lo que tú dijiste, Pedro, es muy cierto, ¿no? Lo que realmente necesitamos, lo que no y lo que nos impusieron, y a partir de ahí generar los cambios. Así es, ya sabe, de todos depende cómo hagamos uso de los plásticos, la manera en la que consumimos y sobre todo el cuidado de la casa común que es la tierra. Les agradecemos la presencia, Pedro, senador,
ingeniero, muchas gracias, Jime. Gracias a ustedes por su compañía aquí en Punto y Coma. Los dejamos en la programación de Excelsior Televisión. Ya viene nuestro compañero Martín Espinosa. Quédense con la información y feliz inicio de semana.